Hoy tenemos con nosotros, que es un privilegio, al doctor Rubén Hernández, de la Clínica Universitaria de Navarra. El doctor es un investigador de la terapia génica y, bueno, es un lujazo tenerlo. Y ojalá, yo de momento no lo conozco en persona, pero ojalá tengamos la oportunidad de vernos en persona, aunque sea en uno de los congresos que organiza Luismi. Estupendo, muy bien. Nada, pues muchas gracias por vuestra invitación. Y bueno, como decía Santiago, yo lo que os voy a hablar es de terapia génica. Mi idea es un poco explicar un poco las bases de esta nueva modalidad terapéutica y explicaros un proyecto que tenemos en el laboratorio de cómo estamos aplicando la terapia génica para el tratamiento de un tipo de epilepsia, que es el síndrome de Dravet, que es una epilepsia genética. La terapia génica, el concepto general, es el tratamiento de una enfermedad mediante la transferencia de material genético. Para, para poder poner en contexto un poco cómo funciona y cuál es el fundamento, vamos a, de forma muy simple, repasar cómo es el flujo de la información genética en nuestras células. La información se almacena en el ADN, que está en el núcleo de la célula, que no sale nunca de ahí. Ahí está compactado en forma de cromosomas y cada vez que hace falta producir una proteína, se lee un trozo de este ADN en forma de ARN mensajero. Este ARN sale del núcleo y en los ribosomas se produce la traducción de ARN a proteína. Y luego esta proteína pues dará lugar, junto con otras muchas, a cada tejido en concreto. Aquí tengo dibujado el músculo, pero bueno, eso pasa para cualquier tejido y órgano. Entonces, la terapia génica puede actuar realmente a cualquier nivel de este proceso. Podemos, si hay una mutación en un gen, podemos incorporar una copia correcta, lo que se llama suplementación génica, que es digamos, lo más intuitivo, pero también hoy en día se ha avanzado mucho y se puede incluso corregir el ADN. Si hay una mutación se puede corregir. También se puede actuar a nivel del ARN en el citoplasma, simplemente transfiriendo a la célula el ARN para producir una proteína. Y también se pueden utilizar material genético, digamos, más pequeño, unos elementos más pequeños que lo que hacen es modular el proceso de la expresión de genes. Si tenemos en cuenta estos mecanismos, los dos primeros, en principio, podrían dar lugar a una corrección definitiva. Lo que pasa es que es más difícil técnicamente porque hay que entrar en el núcleo. En cambio, los otros dos procesos necesitarían una administración crónica, en ese sentido serían más parecidos a un fármaco convencional, pero la ventaja que tienen es que es más fácil entrar simplemente al citoplasma de la célula, porque este material genético es además más pequeño. En los elementos de la terapia génica hay que distinguir, por una parte, el material genético en sí, que es lo que hemos estado hablando, pues ya sea ADN, ARN o estos elementos génicos más pequeños, o también el material genético necesario para corrección génica, que es más complejo. Y hay otro elemento importante que es el método de transferir este material genético al interior de la célula. Es lo que llamamos, pueden ser vectores o vehículos o métodos, digamos, físicos de transferencia génica, como vemos aquí. Los métodos físicos es que de alguna manera forzamos la entrada de este material genético a la célula, a este ADN o este ARN, digamos, desnudo, lo hacemos entrar de forma forzada en la célula por diferentes métodos, pero lo más normal, lo más usual es utilizar lo que se llama un vector, que es un vehículo. A su vez, este vehículo puede ser de origen no viral, como pueden ser diferentes tipos de nanopartículas, o de origen viral. Los virus se han utilizado durante mucho tiempo desde el inicio prácticamente de la terapia génica para transferir genes, porque realmente de forma natural
es lo que hacen, es introducen su material genético en nuestras células de forma muy eficiente. La gran diferencia hoy en día entre vectores no virales y virales suele ser la eficacia. Estos son más eficaces, los virales, pero a la vez tienen más efectos secundarios, como por ejemplo la inmunogenicidad o cierta toxicidad, y el hecho de que sean muy inmunogénicos también implica que una segunda administración es muy poco eficiente porque se generan anticuerpos neutralizantes. Pero, como os decía, son más eficaces hoy en día que los vectores no virales porque tienen un mecanismo activo de entrada del material genético dentro del núcleo de las células. Para convertir un virus en un vector, lógicamente lo que tenemos que hacer es eliminar su patogenicidad, su capacidad de causar una infección activa. Y para eso lo que hacemos es modificar el virus silvestre, le eliminamos prácticamente todos los genes y los sustituimos por los genes terapéuticos. Lógicamente, para producir estos vectores en el laboratorio, necesitamos que se amplifiquen, que se comporten como si fuera un virus, pero para eso, en unas células especiales en cultivo, les aportamos estos genes que les hemos eliminado y así en estas células, y solamente en estas células, se comportan como un virus. Es decir, producen una infección productiva y generan virus nuevos. Pero estos virus son especiales, no tienen los genes que necesitan para replicarse en una célula normal. Con lo cual, cuando estos vectores, que ya no son virus en sí, son vectores virales, infectan nuestra célula diana, al no tener todos estos genes virales que les permiten replicarse, lo que hacen simplemente es transferir el material genético que nosotros queremos, que son los genes terapéuticos. Y por tanto, en la célula diana no va a sufrir daño. Bien, esto es un poco el fundamento de la terapia génica y los vectores virales que vamos a necesitar para comprender el resto del proyecto. Y ahora os paso a explicar brevemente el síndrome de Dravet, que probablemente muchos de vosotros ya lo conocéis. Se trata de una epilepsia, en realidad es una encefalopatía de origen genético. Es una enfermedad rara, afecta a uno de 15.000 nacimientos, pero aún así es relativamente frecuente dentro de lo que son las enfermedades raras. Representa más del 1% de las epilepsias infantiles. Y en más del 80% de los casos está causado por mutaciones en un gen que se llama SCN1A. Las manifestaciones clínicas no aparecen hasta los 6 meses de edad aproximadamente. Ahí tenemos lo que se llama una primera fase, que es la fase febril, en la que los niños tienen convulsiones en la mayor parte de los casos relacionadas con fiebre, pero después la enfermedad progresa, las convulsiones son muy frecuentes, ya no solamente son por fiebre, pueden ser por muchos otros estímulos o de forma espontánea, y empieza a aparecer deterioro cognitivo, motor y hiperactividad. Es decir, es una encefalopatía con múltiples manifestaciones. A partir de los 7, 8 años suele ocurrir una fase que se llama de estabilización, en la que las crisis a veces ya no son tan frecuentes, pero todas las alteraciones motoras, cognitivas y conductuales persisten o incluso empeoran, y además el riesgo de padecer muerte súbita se mantiene durante toda la vida de los pacientes. Es decir, es una enfermedad bastante severa y bastante incapacitante. Y se sabe que esta enfermedad, como os decía, en más del 80% de los casos se debe a mutaciones en un solo gen, que es el gen SCN1A. Este gen codifica para una proteína, que es el canal de sodio, la subunidad alfa de un canal de sodio, se llama NAF1.1, que es muy importante para el funcionamiento de las interneuronas inhibitorias. En esta enfermedad, aunque sea genética, no suele ser hereditaria, sino que las mutaciones se producen de novo en el embrión y solamente afectan a una de las dos copias. Por eso el mecanismo fundamental de esta enfermedad es que se produce una cantidad insuficiente, en teoría la mitad
de la proteína NAV1.1 necesaria. Para poder trabajar en una enfermedad de este tipo necesitamos en el laboratorio contar con un modelo animal que reproduzca la enfermedad tanto a nivel genético como a nivel de manifestaciones clínicas. Y en este caso no voy a entrar en detalle, pero nosotros contamos con un animal, con un ratón, en el que se le ha modificado su genoma para que presente en una de las copias del gen SCN1A una mutación que se ha descrito en pacientes. En el laboratorio nosotros podemos hacer un análisis muy exhaustivo de estos animales y comprobar que realmente presentan todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. No todos los modelos de ratón imitan bien las manifestaciones patológicas, pero en el caso del modelo de Dravet, la verdad es que estamos muy satisfechos con el modelo porque imita prácticamente todas las manifestaciones. Por ejemplo, a los ratones se les puede hacer un electroencefalograma y si nosotros aumentamos la temperatura y el animal se va calentando, vemos que estas señales anómalas en el electroencefalograma, que se llaman descargas epileptogénicas, se van aumentando en amplitud y frecuencia hasta que al final se produce realmente una convulsión, una crisis epiléptica, como veis aquí. También hemos caracterizado en el laboratorio el resto de manifestaciones, tanto a nivel motor, como cognitivo, como de comportamiento, con una serie de test específicos que son también cuantitativos. Y eso nos permite llevar a cabo la investigación que os voy a comentar. Sabemos el gen que está implicado, tenemos un modelo adecuado y ahora necesitamos un vector también que sea adecuado. Este gen, SCN1A, es un gen muy grande, son 6.000 pares de bases la zona codificante y además tiene tendencia a recombinarse, por lo cual necesitábamos un vector que tuviera una alta capacidad de clonaje, una alta estabilidad génica y una alta eficacia de transferir genes al cerebro. Y estas propiedades las encontramos en los adenovirus de alta capacidad. Lo primero que hicimos fue ver, utilizando lo que nosotros llamamos genes reporteros, es decir, no son genes terapéuticos, sino genes que se visualizan muy fácilmente, queríamos ver realmente si este vector es capaz de llegar a las neuronas del cerebro. Y lo que hicimos fue inyectarlo en distintas rutas de administración en los ratones, y lo que vimos es que efectivamente las neuronas que están expresando el gen mediado por este vector se colorean de marrón con esta técnica y vemos cómo por diferentes rutas conseguimos una expresión de este gen bastante intensa, pero no generalizada. Es decir, veis aquí, por ejemplo, la inyección en núcleos subtalámicos, pues cómo consigue una expresión intensa, pero que no llega a todo el cerebro. Y lo mismo pasa con el resto de las rutas, ¿no? Es decir, vectores eficientes, pero tenemos que llevar a cabo una ruta de administración múltiple. También en el laboratorio, utilizando otro tipo de genes reporteros, podemos estudiar la estabilidad de la función de estos vectores. En este caso, el gen se llama luciferasa y lo que hace es que en el ratón, cuando le administramos un determinado sustrato, emite luz. Y eso lo podemos medir en un luminómetro muy sensible que tenemos en el laboratorio y podemos, como veis aquí en el ratón, cuando se inyecta en el cerebro, podemos ver la emisión de luz y seguirla en el tiempo. Y podemos ver que durante, aquí he puesto 2 meses, pero hemos seguido más tiempo, esta expresión sigue ocurriendo con diferentes tipos de vectores. Y ya centrándonos en lo que sería el vector terapéutico, este es el vector que expresa el gen SCN1A, pudimos comprobar que efectivamente estos vectores son viables y que en células en cultivo somos capaces de ver cómo las células infectadas por este vector producen el canal de sodio, NAV1.1, como podéis ver aquí con distintas técnicas. Fuimos al modelo animal
Y lo primero que quisimos comprobar es si realmente, aparte de expresar el gen, como podéis ver aquí, en células marcadas en verde, queríamos ver también si era funcional. Y para eso lo que hicimos fue estudiar estas descargas epileptogénicas que se producen en los animales que tienen la enfermedad, como veis aquí, comparadas con el animal sano, veis estas descargas. Y cuando nosotros tratamos a los animales con estos vectores que expresan SCN1A, veis cómo estas descargas se atenúan. Aquí lo tenemos cuantificado. Y esto ocurre aunque, como os he comentado anteriormente, aunque no lleguemos realmente a todas las neuronas del cerebro, cosa que es muy difícil. Pero ya podemos ver un efecto biológico con una proporción de neuronas relativamente baja. Entonces, para el tratamiento de la enfermedad quisimos ajustar un poco mejor la ruta de administración y con este método que os he dicho antes de la luciferasa, lo que fuimos es a comparar una administración en 4 puntos, en ganglios basales y cerebelo, y comprobamos que la expresión de los genes, en este caso un gen reportero, era bastante intensa, pero por ejemplo no llegamos a una zona de la corteza cerebral, que es la corteza prefrontal, que está aquí delante. Entonces probamos una ruta de administración un poco más agresiva, que son 6 puntos de inyección, y aquí ya parece que sí cubrimos mejor todo el cerebro. Entonces, ya con un gen, con el vector terapéutico que expresa SCN1A, hicimos una inyección en la ruta, digamos, de 4 puntos o en la de 6 puntos y comparamos su eficacia. Para comparar, también utilizamos un vector que no expresa el gen terapéutico, sino el gen reportero, para controlar también un poco qué efecto tiene el vector solo. Esto es la supervivencia de los animales tratados con estos vectores. Como podéis ver aquí, un animal sin tratar, es la línea naranja, sufre mortalidad a partir estos son animales tratados a 5 semanas de edad. Y veis aquí como los animales sin tratar muere prácticamente el 40% de ellos a lo largo del tiempo. Cuando los tratamos con el vector terapéutico, con los 4 puntos de inyección, vemos una mejoría de la supervivencia y con los 6 puntos, pues también. Pero en cambio, cuando lo que estudiamos fue la capacidad, la protección frente a crisis epilépticas inducidas por hipertermia, lo que vimos es que solamente la ruta de administración en 6 puntos, es decir, la que cubre mejor todo el cerebro, es capaz de aumentar el umbral epileptogénico. Esta gráfica de aquí simplemente es la temperatura a la cual los ratones empiezan a sufrir convulsiones. Veis aquí los no tratados es alrededor de 40 grados y los ratones tratados tienen un aumento de por lo menos 1 grado en este umbral. Eso significa una protección, aunque sea parcial, frente a crisis epilépticas, lo cual es un efecto biológico importante. Pero solamente en los animales que tienen el vector en las 6 puntos de inyección. Y ya para terminar, lo que hicimos fue estudiar cómo este tratamiento afecta al resto de manifestaciones de la enfermedad. Desafortunadamente, en esta primera versión del vector, lo que no vimos es una mejoría en aspectos como, por ejemplo, la hiperactividad o la ansiedad. Esos son test comportamentales en el ratón, que no voy a entrar en detalle, pero aquí veis el ratón sano, aquí el ratón sin tratar, las barras y los puntos naranjas. Veis cómo estos animales se mueven más rápido, no les gusta moverse en el centro de la caja, eso indica ansiedad, y además tienen una serie de estereotipias, que son movimientos repetitivos, que son indicativos del estado de hiperactividad. Y veis que en este caso no lo hemos mejorado. Pero en cambio hay otros test de tipo cognitivo, como este por ejemplo de aquí, que evalúan la memoria visual y espacial, y como veis,
los ratones tratados tienen unas puntuaciones en este test que son equiparables a las de un ratón sano. Es decir, en este caso sí que hemos logrado una mejoría del aspecto cognitivo. Hay otros test cognitivos de aprendizaje, como el test de Morris, este de aquí, en el que no hemos conseguido una mejoría, pero en realidad están relacionados con la ansiedad, con lo cual estos dos fenómenos van ligados y es muy difícil lograr una mejoría en este test si no hemos mejorado antes la ansiedad. Y luego, en lo que realmente sí hemos visto una mejoría más clara es en los aspectos, por ejemplo, de función motora. Este es, por ejemplo, el test de Rotarroz, en el que las puntuaciones vuelven a ser muy parecidas a un ratón sano. Y también otros test de interacción con el entorno, como por ejemplo son test que evalúan la capacidad de, o sea, evalúan el comportamiento normal del animal, por ejemplo, su tendencia a construirse un nido en la jaula, que vemos aquí cómo mejora sustancialmente aquí en esta gráfica, en los animales tratados, y su tendencia a, por ejemplo, a esconder objetos. Estos son el número de objetos que se dejan sin esconder los ratones. Cuando el animal tiene síndrome de Dravet, se deja de esconder muchos y cuando lo tratamos ya tiene un comportamiento más normal. Es decir, en resumen, con esta primera aproximación de terapia génica hemos visto una mejoría de varios aspectos de la enfermedad, pero lógicamente nuestro objetivo para el futuro es mejorar ese tratamiento para lograr una mejoría de todos los síntomas y para eso nos planteamos mejorar los vectores haciendo que tengan una distribución más homogénea del cerebro, al mismo tiempo utilizando rutas de administración menos invasivas, evitar en lo posible respuestas inflamatorias, tener una producción, una expresión del gen lo más fisiológica posible y también utilizar una tecnología de vectores lo más que sea fácil de aplicar en la clínica para llegar lo antes posible a los pacientes. Y eso sería un poco los objetivos de esta nueva fase de investigación que hemos comenzado ahora. Y realmente esto era todo lo que os quería contar. Simplemente agradecer las colaboraciones que tenemos tanto dentro de la Universidad de Navarra como fuera de ella y daros las gracias también a las fundaciones y los agentes de financiación que han permitido llevar a cabo este proyecto y muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderla. Creo que hay preguntas, Ana. No, no tenemos preguntas en el chat de momento. En el chat veo dos preguntas. No, soy yo que he puesto que lo pueden dejar aquí. Sí. Pero si alguien se anima, pues adelante y por supuesto le daremos al doctor. Y felicidades por la ponencia. Yo le haría una pregunta al doctor, porque como he estado en el Congreso Internacional de Dravet que organiza Luismi, y veo que su investigación está muy avanzada y ¿ustedes ya están en la fase 3 o todavía no han llegado? No. Nosotros todavía no hemos llegado a fase clínica. Todo lo que os he comentado es en el modelo de ratón y de hecho uno de nuestros objetivos es posiblemente incluso aplicar otro tipo de vectores que sean más fáciles de utilizar en clínica. Pero bueno, esto que os he comentado es un poco la prueba de concepto de que realmente con la transferencia de este gen, aunque no se llegue al 100% de las neuronas, cosa que es prácticamente imposible hoy en día, aunque no se consiga eso, ya se obtienen efectos terapéuticos. Sí, no, es que desde luego yo he visto en una webinar que organizó Luismi, niños o niñas con síndrome de Dravet. Nosotros no tenemos de momento ningún socio o socia que sufra síndrome de Dravet. También es que somos una asociación joven, llevamos desde el 2015
pero bueno, a mí siempre me dicen, caray, pues, en 7 años lo que habéis avanzado. Bueno, es que yo he tenido la suerte de conocer, pues, a personas como Luis Miguel Arias o José Luis Domínguez, que me han enseñado mucho y me han invitado a congresos y la verdad que yo he aprendido una barbaridad. Y ese estudio que nos ha presentado usted, yo le veo mucho futuro, francamente. Pues gracias. Intentaremos que llegue lo antes posible a los pacientes. Sí, Pero bueno, porque esto estamos hablando de años. sí, claro, claro. Mire, ayer tuvimos, no sé si lo conoce usted en persona, al doctor Juan Castro Rivadulla. Sí, sí, sí. He coincidido con él en Sí, algunos de los congresos de Luismi, sí, el sí, sí, sí. que tiene esta terapia con imanes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora él está en la fase 3, pero yo creo que lleva 8 años por lo menos. Sí, sí. Incluso, fijaros, incluso siendo algo que teóricamente es más sencillo, porque es aplicar un imán, Sí, incluso para eso hacen falta años, ¿no? Imaginaros para estos años. vectores que sobre todo requieren mucho control de calidad y mucha evaluación de su seguridad, porque claramente estamos modificando el material genético, estamos utilizando virus modificados y eso lo primero es comprobar que son seguros, ¿no? Claro, claro. Eso indudablemente. Aquí, a ver, pero yo creo que esta no es su especialidad. Me dejó el socio este una pregunta que si, no sé si usted la puede contestar, que si existe relación entre una epilepsia producida por una esclerosis de hipocampo con los temblores existenciales. Eso yo creo que mejor que un neurólogo especialista, Eh, sí. Eso lo dije yo, porque esto es otro tema, Lo no, mío son los virus y los ratones. exacto, exacto. Pero y no yo siempre se lo digo a Ana, yo nunca a cualquier neuroinvestigador o especialista, no se lo digo por decir, porque si a mí me parece que lo que está diciendo pues no es, bueno, pero su investigación me parece súper interesante. Como he visto vídeos de niños y niñas con síndrome de Dravet, mm, me parece que sería un avance bestial. Sí, pues muchas gracias. O sea, en esta enfermedad, fijaros, también un poco por comentar la importancia de las asociaciones, ¿no? Es una enfermedad rara, pero la Fundación Síndrome de Dravet a nivel español y a nivel europeo, bueno, a nivel americano también, son potentísimas, tienen muchísimo empuje y han promovido muchísima investigación. Nosotros, de hecho, tenemos, por ejemplo, la Asociación de Luismi nos apoya, la Fundación Síndrome de Dravet también, y, y la verdad es que gracias a eso se están desarrollando ahora mismo en paralelo, como por ejemplo, más de 5 proyectos dirigidos hacia el gen específicamente, que la verdad es que tienen muy buena pinta. Algunos están ya en fase 1 y 2 Sí, y con terapias avanzadas dirigidas a la mutación, o sea, al menos al gen, ¿no? sí, 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 sí. No, es que la terapia genética, yo creo que es fundamental que haya pues estudiosos como usted, porque hay otras enfermedades que no están relacionadas con la epilepsia, eh, que son degenerativas y, por ejemplo, es que yo conozco el caso de un hijo de mi madre y con una terapia genética en otra enfermedad, ya digo que es degenerativa, se descubrió que los varones eran los portadores de los genes de esa enfermedad degenerativa y sin embargo, si hubiera tenido hijas, no hubieran padecido esa enfermedad. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, el otro día me invitaron a un programa de radio también de una fundación en Sevilla y ahí comentábamos
eh, la importancia también de la genética y en enfermedades como la epilepsia. Yo creo que es muy importante que hacer estudios genéticos a los pacientes, porque hay mucha base genética. No quiero decir que todas tengan una base genética, pero hay mucha base genética, al menos mucha predisposición genética, sobre todo en casos de epilepsias familiares. Sería muy importante hacer un estudio genético, porque cada vez son más baratos, cada vez son mejores los estudios genéticos y pueden dar mucha información. Sin ir más lejos, el síndrome de Dravet, que tiene, la verdad es que la gravedad de los síntomas es muy variable entre unos pacientes y otros, y eso también depende de otra serie de genes, aunque no sea el gen fundamental que lo causa. Y hay pacientes que no están diagnosticados, y en esta enfermedad, por ejemplo, ciertos antiepilépticos son contraproducentes. Entonces, Sí. es importante saber si hay un fondo genético, no solamente para el tratamiento convencional, sino luego para intentar desarrollar tratamientos ya dirigidos, ¿no? Sí, sí. No, a mí, de hecho, la enfermedad que me han descubierto, que le dije yo, en la sangre, pues a mí, según me dijeron, también era fruto de un estudio genético, de estudiar el ADN de las personas que padecemos esta enfermedad Eso es. de la sangre, y que antes, hace 20 o 30 años, era imposible detectarla. No se sabía que era hereditaria. O sea, incluso se pensaba, a mí me decía, por ejemplo, esta hematóloga. Uy, parece que se ha congelado. Sí, creo que hemos perdido a Santiago. Ahora. Bueno, no sé si el siguiente Que pone... era una enfermedad, hace 20, 30 años la consideraban una enfermedad de personas mayores. Y sin embargo, es una enfermedad hereditaria de nacimiento. Sí, ¿La no, puedes padecer o no? es importante también este concepto, ¿no? Es decir, las enfermedades de origen genético no todas son hereditarias, para empezar. Pues, por ejemplo, el No, síndrome de Dravet es una mutación que aparece en el embrión. O sea, es sí. genética, pero no es hereditaria, por ejemplo. Y No, luego, muchas de las genéticas tampoco son congénitas, en el sentido de que no naces con síntomas. no. Con lo cual, realmente, los estudios genéticos realmente pueden dar mucha luz sobre muchas enfermedades, incluso algunas que no se sospechan que son de origen genético, ¿no? Claro, claro, claro. No. Yo soy súper partidario de los estudios genéticos. Mm. Incluso, no sé si quién era, en el Gregorio Marañón o en el Carlos III también estaban con estudios genéticos, de otros tipos de epilepsia también. Estaban haciendo alguna investigación. Y bueno, Bueno, pues como no dime. tenemos, sí, digo, como no tenemos preguntas, si os parece, vamos al siguiente ponente, que tenemos una jornada un poquito larga hoy. Doctor, en cualquier caso, si sale alguna pregunta, pues la responderemos al final de las tres ponencias que hay para este día. ¿Vale? Muy bien. Santiago, ¿quieres presentar al siguiente ponente? Bueno, la doctora, Salomé Botana es, neuropsicóloga, es del equipo del doctor Javier Sardiña, que, bueno, pues es una eminencia en este campo, y bueno, pues nos va a hablar un poco de lo que afecta, sobre todo, partes cognitivas, eh, en la epilepsia, partes de comportamientos que se pueden producir en una epilepsia. Exacto. La doctora no ha podido estar hoy con nosotros, así que nos ha dejado la presentación con un audio. Espero que se escuche todo correctamente. Cualquier cosa, por favor, avisarme y disculparla, pero por temas de agenda no ha podido estar hoy con nosotros.
Buenas No sé. tardes. Muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme a estas jornadas y poder charlar un poco sobre todos estos aspectos importantes desde el punto de vista de la psicología en la epilepsia. Una vez más, pues quiero insistir en la importancia de mantener este tipo de propuestas tan necesarias pues para hacer visible aquellos problemas que pueden generar en las personas y en su contexto familiar pues, el afrontamiento y las consecuencias de la epilepsia. Como sabéis, me llamo Salomé Botana, soy psicóloga clínica, realicé mi residencia en el Hospital de Oza bajo la supervisión de Javier Sardiña, que seguramente pues, lo conocéis por ser un referente en el ámbito de la neuropsicología y bueno, pues también por su carisma transmitiendo sus conocimientos, ¿no? Y así fue bueno, que me animó a seguir formándome en todos estos aspectos importantes que tienen que ver con la evaluación y con la intervención neuropsicológica. Lo que hoy me gustaría es charlar no solo de estas cuestiones que tienen que ver con las implicaciones cognitivas y la neuropsicología, sino que creo que también es importante pues los aspectos que se relacionan con el afrontamiento psicológico de la epilepsia. Digo de la epilepsia como de cualquier situación o enfermedad que pueda prolongarse en el tiempo y afectar pues, prácticamente a todas las esferas de la vida de una persona. La epilepsia pues, afecta a componentes fisiológicos del cuerpo, como sabéis, como la memoria, ¿no? Pero también sociales, como las relaciones interpersonales e incluso pues, la concepción que la persona tiene de sí misma. Bueno, pues porque las personas interpretamos las enfermedades de manera diferente y a veces pues, podemos darles significados que van a variar según pues, nuestras experiencias, según incluso pues, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, ¿no? Y cuando una persona recibe un diagnóstico de epilepsia, pues no es raro que experimente emociones y pensamientos que pueden dar lugar a una experiencia difícil, ¿no? Incluso bueno, pues uno puede empezar a tener dudas sobre su capacidad de vivir con esta enfermedad, ¿eh? Y por eso pues, son importantes los testimonios y resaltar las vivencias de las personas con epilepsia y dar más prioridad a los sentimientos y a los afectos que conllevan, ¿eh? Esto nos va a ayudar pues, a comprender mejor cómo generar estrategias para adaptarnos, ¿no? Si bien va a ser necesario explorar de manera objetiva pues, aquellos aspectos que tienen que ver con los síntomas desde un punto de vista más orgánico, ¿no? Como las molestias físicas, estos problemas de memoria que decíamos, ¿no? Pues también tendremos que dedicarle tiempo a comprender, a explorar pues, el plano subjetivo, ¿no? Que tiene que ver más con las interpretaciones y los significados de las personas, ¿no? Y digo esto porque quizá durante mucho tiempo el tratamiento se ha enfocado principalmente pues en el ajuste farmacológico, ¿eh? Y en el control de las crisis, porque bueno, sabemos que es un factor muy importante, ¿eh? Pero bueno, ahora cada vez más, pues por las situaciones que estamos viviendo cada día, nos damos cuenta también, ¿eh? de la relevancia de la visión de la persona frente a su enfermedad. Voy a comenzar entonces primero con los aspectos relacionados con la neuropsicología. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la neuropsicología? ¿Qué se hace en la evaluación neuropsicológica? Bueno, pues la evaluación neuropsicológica hace bastante hincapié en la diferenciación entre lo que sería la evaluación psicométrica pura y dura, que muchas veces se persigue con algunas baterías neuropsicológicas, de lo que sería la evaluación propiamente dicha en la neuropsicología clínica. Mientras que la evaluación psicométrica pues, va a ser un proceso por el cual administraremos una serie de escalas para obtener una serie de puntuaciones concretas, en contraste con utilizar una sola herramienta y ajustarse a unos protocolos de administración, ¿no?
Pues la evaluación en psicología va a manejar una gran cantidad de datos, ¿no? Y que además pues, obtenemos de diferentes formas y métodos, pues desde la entrevista, solicitar comportamientos específicos por parte del paciente, información de la historia clínica, referencias de la familia, del propio paciente, y también pues, la aplicación de pruebas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, la aplicación de un test no es más que conseguir una muestra, ¿no? de un sujeto en unas condiciones estandarizadas. Pero lo fundamental es que estamos observando un comportamiento, que estamos intentando generar un comportamiento concreto pues, para valorarlo y posiblemente para hacer inferencias, ¿no? No vamos a quedarnos simplemente con una puntuación concreta, ¿no? Y como me gusta pues, recordar siempre cualquier evaluación dentro del contexto de la rehabilitación que tenga que ver con el daño cerebral, pues tiene que tener un objetivo, ¿eh? Debe buscar qué es lo que puede lograr hacer el paciente y cómo puede hacerlo. Y para ello pues vamos a tener que considerar y tener muy presente varios factores, ¿eh? Por eso es fundamental tener presente que vamos a trabajar siempre desde lo que llamamos un marco biopsicosocial. Y desde el punto de vista bio, lo más biológico que sería pues a lo mejor entender qué es el cerebro, ¿no? Pues nos vamos a encontrar con la primera limitación, ¿eh? Porque por mucho que se haya avanzado en la ciencia y en lo que tiene que ver con la neurociencia, pues no cabe duda de que estamos en un momento de grandes hallazgos. Pero pues no debemos olvidar lo que veíamos antes, ¿no? La frase que aparecía de que si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, pues seríamos tan simples que no lo entenderíamos, ¿no? Y es una de las cuestiones básicas de la filosofía aplicada a la neurociencia. Sin embargo, sí que hay algunas cosas que sí que sabemos, ¿no? Del cerebro. Sabemos que tenemos un número finito de elementos que dan lugar a infinitas posibilidades, ¿no? Sabemos que se trata de un sistema de alta complejidad con elementos especializados y conexiones no azarosas, ¿no? Y también sabemos que hay dos máximas, que lo que se une tiende a permanecer unido y lo que no se utiliza pues simplemente muere. Y también tenemos las múltiples metáforas del cerebro, veis aquí, como, bueno, pues como las que lo comparan con un ordenador, es decir, hay un input, hay un output, hay un procesamiento, hay diferentes elementos del ordenador que procesan la información, que la asimilan, ¿no? Y parece un poco pues como la metáfora que más se ha utilizado, sobre todo en estudios e investigaciones, ¿no? Pero bueno, para explicarle las cosas a los pacientes y a sus familiares podemos ver que esto no es tan así, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de utilizar una metáfora y no acabar creyéndonos que la metáfora realmente es la forma en que funciona, en este caso el cerebro. Hay otra metáfora que la utilizamos normalmente cuando hablamos de las funciones ejecutivas, cuando hablamos de los lóbulos frontales, que es la de la orquesta, en la que, bueno, pues cada uno de los componentes de la orquesta tiene una función concreta y hay alguien que, aunque no toque un instrumento, pues realmente es el que coordina todas las funciones. Es decir, en sí mismo no tiene ninguna función, pero sí coordina y amalgama y modula toda la música. Y realmente, pues, la metáfora que quizás se acerca más a lo que posiblemente pueda ser un cerebro es esta del ecosistema de un bosque, ¿no? Es decir, posiblemente partimos todos de una misma orografía y característica geológica, pero el hecho de cómo se desarrolla pues, la vegetación, qué tipo de fauna hay, pues va a depender mucho del tipo de contexto y en cómo se desarrollan los procesos. Bueno, pues a pesar de necesitar estas metáforas, sí que hay algunas cosas que se saben en esto de la neurociencia, ¿no? Como que existen diferentes áreas, diferentes partes del cerebro que se dedican a diferentes cosas, ¿no?
Sin embargo, tenemos que tener cuidado con no quedarnos con una visión o un modelo localizacionista. Realmente, hoy por hoy, los modelos que parece que nos explican mejor ese funcionamiento cerebral tienen que ver con este modelo que se habla tanto ahora, que es el modelo del conectoma. Este modelo podría parecer que descarta al modelo localizacionista de funciones, y en parte sí. Lo que nos viene a decir es que, por muy pequeña que sea una función cognitiva, en la percepción de un estímulo, en su procesamiento, trabaja casi todo el cerebro, pero de una forma distribuida, una red, y en diferentes frecuencias. Pero claro, siguiendo con este modelo del conectoma, estamos diciendo que las funciones están distribuidas por todo el cerebro a diferentes frecuencias, y entonces cómo es que pues nos seguimos encontrando como personas que tienen lesiones concretas en zonas concretas del cerebro, pues pierden una función. Bueno, pues el modelo de conectoma lo va a explicar con los hubs o los módulos de alta conectividad. Dentro de una red va a haber puntos, esos puntos rojos que aparecen por ahí, esos serían nodos de alta conectividad o hubs. Si la lesión se produce donde está ese hub o en esas zonas de alta conectividad para esa función, pues vamos a tener una alteración de la función, pero no porque la función esté ahí localizada. La metáfora sería: si en un momento determinado un terremoto destruye un aeropuerto, pues mucha gente no podrá viajar de un sitio a otro, pero pues no porque la gente estuviera en el aeropuerto durante el terremoto, simplemente que por el aeropuerto tenía que pasar mucha gente para viajar. Y esta sería un poco la explicación y la integración de los modelos localizacionistas con los modelos distribuidos en red. No me voy a centrar hoy en los hallazgos de la historia de la neuropsicología por la limitación del tiempo, pero sí mencionar pues, uno de los hitos principales en la psicología cognitiva. Es el caso de HM, el señor Henry Gustafsson Mollison, que a partir de 2008 pues ya conocemos su nombre. Anteriormente pues lo conocíamos como HM. Este hombre padecía crisis parciales y tónico-clónicas desde los 16 años, ¿no? Lo operaron en 1953 y le realizaron una extirpación bilateral del lóbulo temporal medio, incluyendo en su mayor parte al hipocampo y a la amígdala. Pues después de la intervención se vio que se preservaba su inteligencia, su lenguaje, las praxias, la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria procedimental. Sin embargo, pues sufría una amnesia anterógrada. Era incapaz de adquirir nuevos recuerdos y desarrolló también pues, cierto nivel de amnesia retrógrada muy puntual. Durante esos primeros años fue evaluado por Brenda Milner, que la veis ahí, de los equipos de neuropsicología canadiense. Esta mujer en 2018 celebró su 100 cumpleaños y actualmente pues, sigue enseñando e investigando en Montreal. Deciros que, bueno, que este caso es importante y os lo comento porque fue fundamental, porque en aquellos años, en los años 50, estaba empezando esta discusión sobre la localización de las funciones cerebrales. Todo este modelo localizacionista pues estaba siendo muy criticado. Y había gente que ya se aventuraba a decir que la memoria es difusa y que no tiene una estructura precisa. Y es a raíz de este caso que se empieza a ver pues que no todos los procesos de memoria son asimilables entre sí y que hay diferentes tipos de procesos relacionados con diferentes estructuras cerebrales, ¿no? Pero todavía no tenemos un modelo único que
que nos permita pues, integrar todos estos procesos desde un punto de vista conceptual. Y posiblemente pues, esto tenga que ver con aquella frase que antes recordaba y la dificultad que plantea pues, que este sistema es tan complejo como para que nosotros podamos desarrollar un modelo que lo comprenda. Entonces, pues vamos a tener quizá que esperar a que se desarrollen suficientemente las inteligencias artificiales para que nos entiendan a nosotros. Y aún así, pues no entenderíamos las explicaciones que nos van a dar esas inteligencias artificiales. Entonces, partiendo de este punto, creo que la parte cómo nosotros nos acercamos o abordamos la evaluación neuropsicológica tiene que ver con, bueno, pues con ser conscientes de qué modelos, estos que estaba hablando, de qué modelos asumimos para nuestro trabajo. Adentrándonos ya en el tema del modelo que decía al principio, biopsicosocial, en la evaluación en la epilepsia, ¿qué es lo que sabemos sobre la epilepsia? Tenemos muchos estudios que se han hecho en la infancia. Bueno, pues partimos de que la mayor parte de los estudios pues han realizado, como veis aquí, con evaluaciones muy generales de la capacidad intelectual o CI y del aprendizaje. Y parece que alrededor del 30% de los niños epilépticos presentan fracaso escolar. ¿Pero qué es esto del CI? Bueno, pues el CI sería como una especie, como una media, como un resumen, una síntesis tanto del funcionamiento cognitivo global como de los conocimientos aprendidos. Pero también sabemos que personas con diferentes disfunciones cognitivas pues pueden obtener el mismo CI global y que déficits puntuales pues van a ser pasados por alto, ya que pueden ser compensados por otras habilidades y únicamente repercutir en una bajada de la puntuación del CI global. Y por todo ello es necesario pues, hacer una evaluación neuropsicológica que incluye los diferentes procesos que pueden estar implicados, como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje. Cuando realizamos una evaluación neuropsicológica, podemos encontrar un rendimiento académico deficitario, que solemos pues, relacionar con procesos como la memoria, y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está impidiendo procesar bien la información? Bueno, pues parece que los mecanismos de interferencia en el procesamiento de la información serían pues estos que veis aquí, la interrupción directa del proceso de codificación, la interrupción del proceso de consolidación, el daño permanente del tejido neural y los cambios por los fármacos antiepilépticos. Y también tenemos que tener en cuenta la alteración del sueño. Veis que hablamos de la alteración del sueño y esto es porque la interrupción del sueño también interfiere. Y eso es porque si durante el sueño la actividad bioeléctrica sigue estando alterada, ya que lo normal que sucede es que durante el sueño es que uno va consolidando la información, pero si cuando esa actividad irritativa interfiere en el proceso de consolidación, pues puede haber un deterioro en la memoria inmediata y demorada. ¿Y cuáles son los factores con los que se relaciona el deterioro neuropsicológico en la epilepsia? Bueno, pues el deterioro va a correlacionar con todos estos factores. Como decíamos, el tipo de crisis va a ser un factor importante. En crisis generalizadas, el deterioro cognitivo es más global, afecta a la atención, a la velocidad de procesamiento y a la inteligencia. Y en crisis parciales, pues depende de la localización del foco. Y parece que las ausencias, bueno, pues causan afectación de la atención.
la epilepsia parcial benigna tiene un pronóstico mejor, y la epilepsia mioclónica juvenil, el rendimiento intelectual es normal, con posibles trastornos emocionales y de adaptación psicosocial, que luego hablaremos de este tema. Las descargas intercríticas, aunque no son objetivables externamente, se acompañan de afectación cognitiva transitoria que puede impedir el aprendizaje del material escolar que se está presentando en ese momento. Y según la investigación, pues parece que el control de las crisis es la variable que mejor pronostica el posible deterioro. En cuanto al tratamiento, por regla general se suele observar una mejoría en la velocidad de procesamiento cognitivo simple, contrastando con un enlentecimiento en realización de tareas que son muy complejas. Y ya pues adentrándonos en estos aspectos más psicológicos, y sobre todo pues en lo que tiene que ver con el afrontamiento, tenemos esta indefensión ante las crisis, por esta incertidumbre, no sabe cuándo va a ocurrir, no las puede predecir, imposibilidad de tener un control, la estabilidad del trastorno. Estamos hablando de una enfermedad crónica y bueno, pues parece que puede aparecer sintomatología ansiosa o depresiva. Hoy en día, desde el punto de vista psicológico, se considera que debemos tener en cuenta y contemplar los significados pues, que los pacientes van a atribuir a la experiencia de padecer pues, una enfermedad como esta, ¿no? Y yo creo que la comprensión de estos significados va a ser un factor que nos va a ayudar tanto en el proceso como en el tratamiento. Y bueno, pues para ello parece que es importante que también conozcamos los determinantes del afrontamiento de la epilepsia, así como de cualquier otra enfermedad crónica. Y aquí pues podemos hablar de este concepto de adaptación a la enfermedad, que no es fácil de definir porque, bueno, la adaptación es algo muy dinámico, es continuo, es una continua negociación entre la persona y sus circunstancias. Y en este proceso, pues un proceso de adaptación en una enfermedad larga, en una enfermedad crónica, pues siempre hay periodos de progreso seguidos de regresiones, ¿no? Dependiendo de cambios en la enfermedad, de cambios en los patrones de respuestas individuales. Y además, pues el cómo la persona se adapte a la enfermedad, pues va a estar influido por múltiples factores, ¿no? Como, bueno, pues incluso aspectos que tienen que ver con la propia creatividad individual, ¿no? El enfermo crónico, pues a veces una persona que tiene una enfermedad crónica puede estar funcionando bien orgánicamente, fisiológicamente, y a lo mejor no es capaz de realizar los cambios necesarios en su conducta social, o al revés, ¿no? Puede que esté psicológicamente equilibrado, pero que orgánicamente, fisiológicamente haya un desequilibrio. Y además es difícil de hablar de la adaptación, de definirla, porque bueno, va a ser evaluada desde diferentes perspectivas y por muchas personas, ¿no? La familia, los amigos, los profesionales, cada uno de los cuales pues, puede tener criterios diferentes, incluso pues, diferentes expectativas, ¿no? De cómo debería ser esa adaptación. Y en cualquier caso, este proceso de adaptación a una enfermedad como esta, además de estar determinado por los factores que condicionan la adaptación a las situaciones estresantes en general, pues está determinado por factores que tienen que ver con la enfermedad misma, ¿no? La naturaleza, el significado que se le dé, el contexto, y las respuestas y su eficacia adaptativa, ¿no? Y aunque pues las circunstancias son muy variables en cada persona que convive con epilepsia,
Sí que existen algunas estrategias o recursos que pueden favorecer la aceptación y adaptación a este diagnóstico, ¿eh? Después de recibir un diagnóstico de epilepsia o de cualquier enfermedad crónica, pues un buen afrontamiento personal nos va a permitir controlar el impacto, ¿no?, en nuestra vida. Pero bueno, este afrontamiento es inevitable que conlleve un proceso de adaptación, ¿no?, que puede ser variable en cuanto a lo que dure, ¿eh?, pero generalmente siempre va a seguir más o menos unas fases, ¿no? Lo que relacionamos es algo parecido a cuando hablamos del proceso de duelo, ¿no?, cuando se pierde un ser querido, ¿no? Y estas fases pues sería una fase inicial más relacionada con el shock, con la desorientación, con la negación de la enfermedad, rechazarlo, ¿no?, rechazar el diagnóstico. Luego se pasa pues como otra fase más depresiva, más de duelo, ¿no? Y llega ya la aceptación, uno empieza a movilizar recursos hasta que por fin pues, se produce esta adaptación y este ajuste, ¿no?, con el fin de facilitar pues, ese proceso de adaptación. Siempre se pueden utilizar algunas estrategias, ¿no?, como bueno, pues tener una relación de confianza con los profesionales sanitarios, ¿no?, estar informado, seguir el tratamiento, un cuidado personal adecuado. Bueno, en cuanto a los aspectos sociales, tenemos este rechazo, ¿no?, al rol del enfermo crónico. Como veis aquí, puede hacer pensar a veces a las personas de su entorno que el epiléptico sufre un deterioro de su capacidad de juicio, ¿no?, y esto sabemos que no es así. Y bueno, pues también sabemos que la discriminación va a ser percibida como una actitud que produce rabia y tristeza y sensación de indefensión, de inferioridad o de rareza. Y la discriminación pues también va a propiciar este distanciamiento social y el aislamiento familiar. Pues en principio las personas a veces niegan o ocultan su enfermedad de forma sutil o directa. Mientras sea posible, pues a veces disimulan las crisis y se refieren a la epilepsia como si fuera una enfermedad común. Y otra cuestión que nos podemos encontrar es la evitación de cualquier tema de conversación sobre pues, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la enfermedad y con el tratamiento. Y estas expectativas irreales pues a veces sobre cómo va a ser, ¿no?, cómo va a ser todo el proceso, cómo va a ser el pronóstico. Como vemos, pues la epilepsia va a representar uno de los trastornos que más se relacionan con una potencial estigmatización, malentendidos y además pues un gran número de implicaciones psicosociales que existen a su alrededor. Pues por esta naturaleza que decíamos, a veces impredecible. Y sabemos que la epilepsia está rodeada de conceptos erróneos y de mitos, ¿no? Bueno, para terminar me gustaría señalar brevemente cuáles son las necesidades que tenemos actualmente para una adecuada valoración y tratamiento, desde el punto de vista psicológico. Cuando hablamos de niños, en la comunicación del diagnóstico se debe adecuar la información a su nivel de comprensión, ¿no?, y reforzar su responsabilidad en el tratamiento de forma progresiva, pues, propiciando la interacción con la familia, ofreciendo educación en la salud, ¿no? Es muy importante la comunicación entre instituciones sanitarias y educativas, ¿no? Esto es fundamental.
Y con la familia es importante también pues, hablar para conocer la capacidad funcional previa del paciente, conocer la situación familiar, sobre todo pues, facilitar los procesos de adaptación y participación durante pues, todo el proceso de rehabilitación. Ya por no extenderme más, os agradezco vuestra atención, teniendo en cuenta que es viernes y a esta hora, y que ya estamos todos con ganas de que llegue el fin de semana. Espero que este tipo de cuestiones más subjetivas y que tienen que ver con las dificultades que cada persona puede tener según su experiencia, según su personalidad y su contexto familiar y social para adaptarse a un diagnóstico o a una enfermedad como la epilepsia, pues se hagan más visibles en la sociedad y en este tipo de propuestas como son estas jornadas. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Yo solo que quería decir una cosa, no es una pregunta. Es muy interesante porque yo soy un paciente de los que el doctor Javier Sardiña hizo un estudio neuropsicológico. Y bueno, detectó en mí simplemente, afortunadamente, problemas de memoria a corto plazo, que trabajándolos a día de hoy, pues no son controlables, claro. no suponen ningún problema. Pero que, como decía la doctora Salomé, pues si no se hace un estudio a tiempo, pues la cosa puede ir a más. Y no solo eso, que una cosa que se controla con mucha facilidad, pues te puede provocar desesperación, ira. Fíjate, una chorrada tan tonta como no encontrar las llaves. Exacto, exacto. Que me acuerdo que me contaba el doctor Sardiña y la doctora Botana también. Una cosa tan tonta como esa puede provocar que... y esto ya lo he visto en varios pacientes. Que yo a más de un socio le he dicho, mira, tienes que ir a que te hagan un estudio neuropsicológico porque te están surgiendo problemas y no te estás dando cuenta. Y tienen muy buena solución y el equipo que tiene el doctor Javier Sardiña es fantástico. Es muy bueno. Y ahora muy bueno. tenemos que pasar con Carlos, porque no... Venga, pues vamos con él. Hola, buenas tardes a todos. Decidme si se ve, estoy compartiendo la presentación. Sí, yo la veo. Sí, todo ¿Sí? correcto, Carlos. Los demás. Vale, debería estar ahora en pantalla completa ya. Exacto. Vale, perfecto. Bueno, pues eso, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Santiago y a la Asociación Coruñesa de Epilepsia por invitarnos a asistir a estas jornadas y a exponer. Y bueno, felicitarlos también por este trabajo que hacen con las jornadas, que bueno, ayudan a divulgar un poco lo que se hace en investigación entre bueno, la gente un poco más ajena a ese mundo y bueno, nosotros lo vemos como algo muy importante. Entonces, bueno, pues eso, que enhorabuena por este trabajo. Empiezo, bueno, presentándome un poco más. Yo soy investigador del grupo CIMA, que es un grupo de investigación de la Universidad de Vigo. Es un grupo, bueno, con nuestras líneas, digamos, de investigación así principales son la simulación numérica, mecatrónica, diseño de producto y, bueno, tenemos alguna cosa también en inteligencia artificial y en redes neuronales, ¿no? Nuestra sede está en la Escuela de Ingeniería Industrial, aquí en la Universidad de Vigo, y en el CINTEC, que es un edificio de grupos de investigación, ¿no? Tenemos bueno, un laboratorio de
de simulación numérica y un pequeño taller para hacer algún prototipo. Hasta aquí parecería que no tenemos mucha relación con el tema de la epilepsia, pero recientemente lanzamos, o mejor dicho, estamos lanzando un proyecto para investigar sobre la predicción de crisis epilépticas. El proyecto se llama PredictEpi y lo que pretendemos hacer es desarrollar un dispositivo que permita predecir pues eso, las crisis epilépticas, ¿no? Algo que es muy importante para los pacientes con epilepsia refractaria, a los cuales bueno, el tema de no tener las crisis controladas les supone una importante limitación en su vida, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría presentar algún resultado, pero bueno, estamos empezando con la investigación y no tenemos aún nada, digamos, que valga la pena, digamos, ver así en detalle. Entonces, voy a aprovechar la jornada de hoy para comentar qué es eso de la predicción de crisis epilépticas, desde dónde viene, ver así un poco por encima el estado del arte, qué cosas se hicieron y se están haciendo, y explicar un poco qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo se consigue predecir crisis epilépticas gracias a ella. Porque aunque parezca bueno, un poco mágico, ¿no? Que el ordenador se vuelve inteligente, no es para nada eso. Y bueno, no es tan místico, digamos, pero sigue siendo muy, muy interesante. Entonces, bueno, empiezo un poco a explicar cómo es esto de la historia de la predicción de crisis epilépticas. Y lo cierto es que este tema es un tema bastante reciente. El primer artículo publicado sobre predicción de crisis es del año 1975, que puede parecer que es de hace bastante ya, que queda lejos, pero bueno, es hace menos de 50 años. Entonces, bueno, se ha avanzado mucho desde entonces, pero es algo reciente y aún queda mucho camino para trabajar. En este gráfico se muestra el número de artículos que se publicaron cada año desde 1975, y como digo, fue el primero, hasta ahora. Es un gráfico que, bueno, cualquiera que tenga interés puede sacarlo. Es simplemente entrar en PubMed.gov, que es un motor de búsqueda de artículos científicos, y buscar eso de predicción de crisis epilépticas. Y debería obtener un gráfico parecido, ¿no? Como se ve, tiene una tendencia exponencial, ¿no? Es algo bueno, interesante que cada vez se investiga más sobre esto, ¿no? Entonces, como decía, el primer artículo es del 1975, no es un artículo demasiado relevante, salvo que bueno, fue el primero de los muchos que vendrían y que vendrán después, ¿no? Y durante los siguientes años, 5, 6, 7 años que vinieron después, lo cierto es que no se hizo una, digamos, investigación demasiado intensa, y cuando sí que se empezó a investigar de forma más intensiva es en las 2 décadas siguientes, los 80 y los 90, ¿no? Estas décadas lo que se hacía era algo bastante sencillo, bueno, se usaban algoritmos y métodos bastante sencillos, porque lo que se pretendía no era saber cómo se podía, con cuánto tiempo se podía predecir una crisis epiléptica o desarrollar un predictor, sino más bien lo que se intentaba era buscar la respuesta a la pregunta de si se podía realmente predecir una crisis epiléptica o no, ¿no? Si digamos, el cerebro sufre un cambio repentino en cuestión de segundos y realmente no se puede hacer nada para predecirlo, o si hay cambios que se van dando pues, de forma más paulatina y da más margen a predecirlo. Entonces, como digo, estos artículos presentaban técnicas bastante más sencillas que con lo que se trabaja hoy en día, y primordialmente lo que se hacía era coger un registro de electroencefalograma, recortar los trozos correspondientes a las fases ictales, digamos, a las fases de crisis epiléptica, y un par de minutos de antelación, ¿no? Entonces se buscaba ahí pues algún indicio de que se iba a producir una crisis epiléptica.
y lo cierto es que se encontraban indicios, ¿no? Los resultados fueron bastante, digamos, esperanzadores, ¿no? Porque se veía que se podía llegar a predecir una crisis epiléptica. Estamos hablando de tiempos muy cortos, de varios segundos, 5 o 6 segundos, que es poquísimo, hasta 1 minuto y medio más o menos. Pero bueno, fueron los que empezaron un poco a ver si se podía o no, y luego los que vinieron pues consiguieron, como veremos, ampliar esos tiempos, ¿no? Un problema que supone usar registros de electroencefalograma tan específicos y, digamos, de tan poca duración es algo que se descubrió después, en los años 2000, incluso 2010, con la llegada de la capacidad de cálculo de los ordenadores y de las bases de datos, se consiguió un acceso a muchos más registros de electroencefalograma, registros más amplios, de más pacientes, y lo que se vio es que aplicando esos algoritmos, esas técnicas, en registros más variados y más largos, los algoritmos de los 15, 20 años anteriores no conseguían predecir tan bien como parecía, ¿no? Y esto, bueno, es un indicativo de lo difícil que es predecir una epilepsia de la misma forma para todo el mundo. Al final, perdón, una crisis epiléptica. Al final la epilepsia es, digamos, tiene muchas variantes, y las crisis epilépticas tienen muchas variantes, y cada paciente pues se tiene que, digamos, estudiar de una forma distinta, ¿no? Estos artículos, como digo, presentaron también técnicas nuevas que estaban ya pensadas un poco más en todo lo que es la fase interectal, que es la que corresponde a la fase donde el cerebro está en un estado normal. No hay ningún indicio que pueda indicar que haya una crisis epiléptica, y se comparaba esa fase con la de propia crisis epiléptica, ¿no? Eso permitió también ver ciertas cosas que son interesantes y muy útiles, que hoy en día son, bueno, totalmente necesarias para incorporar en los algoritmos si se quiere conseguir un rendimiento, digamos, aceptable. Dos de ellas son: la primera, que puede parecer evidente, es que algunos canales de electroencefalograma son más relevantes que otros. Y digo puede parecer evidente porque sí que es cierto que en algunas epilepsias, las focales, es natural pensar que los canales relacionados con el foco epileptógeno, digamos, que proporcionan mayor información, y posiblemente lo hagan a la hora de estudiar lo que es la crisis en sí, pero lo que se vio es que para predecir, digamos, en los instantes previos a que se da la crisis, son más importantes canales que no tienen por qué estar relacionados con el foco epileptógeno, incluso pueden ser lejanos, o incluso pueden llegar a ser contralaterales, ¿no? incluso del otro hemisferio. Y otro hito importante en estos años es el inicio del uso de algoritmos prospectivos, ¿no? Un algoritmo prospectivo es un algoritmo que trabaja en tiempo real, ¿no? Los algoritmos hasta ese entonces simplemente se diseñaban, se registraba un electroencefalograma en una sesión, en un par de sesiones, y se pasaba el registro al algoritmo, ¿no? Entonces el algoritmo trabajaba con todos los datos, toda la serie de datos de toda la sesión. El objetivo, si quieres llegar a poder desarrollar un dispositivo que pueda predecir crisis epilépticas en tiempo real, que puede ser útil para un paciente en su día a día, es desarrollar un algoritmo que se corre en tiempo real, según se mide, que se vaya calculando, ¿no? Entonces, bueno, como digo, en estos años se consiguieron el objetivo de hacer los primeros algoritmos prospectivos. Luego me gustaría resaltar un estudio bastante importante, de los más importantes en el campo, que es el de Cook y colaboradores, del año 2013,
que consistió en un estudio clínico de unos 15 pacientes de epilepsia refractaria que tenían una frecuencia de crisis de 2 a 12 crisis al mes. Entonces el estudio lo que pretendía era ver si fuera del, digamos, electroencefalograma clínico, ¿no? Registrando datos del día a día, ¿no? De la vida cotidiana de los pacientes, se podía seguir prediciendo las crisis epilépticas y cómo de bien se podía seguir haciendo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue implantar una serie de electrodos intracránicos y una unidad de telemetría, ¿no? Esta unidad lo que hacía era recibir la señal de los electrodos y enviarla de forma inalámbrica a un dispositivo que servía a la vez de dispositivo de registro y de almacenamiento de las señales y de predictor, ¿no? Era, digamos, el dispositivo que alertaba cuando se detectaba una crisis epiléptica. Entonces, este estudio consistía de 2 fases. Una primera de recolección de datos, en la que se utilizaba el dispositivo simplemente como una memoria en la que se iban guardando los datos de las crisis epilépticas, y una vez se conseguía una determinada cantidad de registros del electroencefalograma de la fase ictal, se volvía por clínica y los investigadores seleccionaban el algoritmo que más se adecuaba al paciente, ¿no? Entonces se programa ese algoritmo en el dispositivo, el paciente volvía a hacer vida normal y ahí empezaba realmente el estudio, ¿no? Creo que el estudio duraba unos 12 meses y bueno, las conclusiones que sacaron son bastante interesantes. La primera es que vieron que sí, que efectivamente se podía seguir predeciendo crisis epilépticas fuera de clínica. Lo que se vio es que esto de predecir dependía mucho del paciente. En algunos pacientes se predecían casi todas las crisis, en otros no tantas. En algunos pacientes se daban muchas falsas alarmas, en otros no tantas. Y bueno, esto también pone de manifiesto la alta variabilidad que hay en la epilepsia y en cada crisis, ¿no? Y otra conclusión muy, muy importante es que vieron que el algoritmo funcionó un poco peor en algunos casos y bastante peor en otros que cuando se corría con los datos del electroencefalograma de las sesiones clínicas. Y esto tiene 2 explicaciones. La primera es que en un electroencefalograma clínico el paciente está en un entorno mucho más controlado, no está expuesto al entorno del día a día, ¿no? De la vida real. Y esto obviamente afecta al desarrollo del paciente. Y luego otro punto importante es que en la clínica los electrodos también están en un entorno mucho más controlado, se producen menos interferencias, menos ruido en la señal, y esto también afecta a cuánta información y de cuánta calidad es esta y cómo puedes sacar, ¿no? datos a partir de ella que te permitan predecir que va a haber una crisis epiléptica. Digo que este estudio es muy importante porque, aunque es del 2013, ya hace un poco, la mayoría de estudios desde ese entonces, y como vimos antes, cada vez se estudia más, son de algoritmos que se evalúan con bases de datos de electroencefalogramas clínicos y electroencefalogramas de bases de datos. Esto, claro, supone un sitio donde hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando, porque al final si lo que se quiere es desarrollar un dispositivo de predicción que se pueda utilizar por pacientes reales, hay que llevarlo pues al día a día, ¿no? Salirse un poco de la clínica y luchar un poco contra esas dificultades que se presentan. Luego, en cuanto a dispositivos comerciales, mencionar que solo existe uno, el MJ-NSERS, que aprovecho para felicitar. Aparte, participan también y colaboran en estas jornadas, así que nada, enhorabuena porque la verdad es que se hizo y se está haciendo un muy buen trabajo
con ese dispositivo, ¿no? Y bueno, como decía, hasta aquí es un poco el tema del estado del arte, es resaltar, ¿no? Eso, la variabilidad que existe en los pacientes, las dificultades que eso supone y digamos, el gap es el hueco donde no se está investigando mucho y donde creemos que se debería de empezar a enfocar la investigación ahora. Porque al final es un paso que se tiene que dar si se quiere llegar a desarrollar dispositivos que sean realmente útiles para los pacientes, ¿no? Paso ahora un poco a comentar cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, así muy básico, muy por encima, para que bueno, cualquiera lo pueda entender independientemente del ámbito al que se dedique. Es, como digo, algo básico porque también es un tema que está cada vez más en el día a día, ¿no? Inteligencia artificial es un término muy sonado y como decía al inicio, puede dar a entender, bueno, pues que el ordenador se vuelve inteligente, que piensa y bueno, se podría ver así, ¿no? Tiene capacidad de adaptarse y de aprender, pero no es cierto que se vuelva, bueno, que adquiera una inteligencia humana, como podría dar a pensar el término, ¿no? Entonces, algo importante para entender cómo funcionan los algoritmos de predicción es entender cuál es su flujo de trabajo, ¿no? Voy a hablar principalmente en el caso que nos ocupa, que es en la predicción de crisis epilépticas. Entonces, digamos, todo empieza con una toma de datos, unas medidas. Normalmente son registros de electroencefalograma, aunque pueden ir acompañados de electrocardiograma, electromiograma, temperatura, etc., ¿no? Incluso hay algunos algoritmos que se proponen que son algoritmos que solamente utilizan electrocardiograma. De nuevo, pasa en la mayoría de los artículos que proponen ese tipo de algoritmos un poco lo que pasaba pues, con los artículos iniciales, ¿no? Son algoritmos que se evalúan con poca cantidad de datos y es difícil extraer conclusiones que se puedan aplicar digamos, a lo general, ¿no? De todas formas, eso no quita que no sean muy interesantes, ¿no? Entonces, como decía, lo primero es tomar señales de las medidas biológicas. Luego lo que se hace es coger esas señales y transmitirlas a un dispositivo que va a ser el que se encargue de todo lo que es la gestión, el almacenamiento y el análisis de esos datos. En ese dispositivo, una vez se recibe las señales, donde empieza lo que es realmente el algoritmo de predicción, ¿no? Aquí se distinguen fundamentalmente tres fases. La primera es un preprocesado de las señales, porque hay que limpiarlas, como decía. Hay mucho ruido y ese ruido tapa la información. Entonces es importante trabajar esa señal, limpiarla, dejarla lo mejor posible para después poder pasar a la siguiente fase, que es donde se extraen las características. Las características son medidas de esa señal que se definen para conseguir que el ordenador tenga unos valores numéricos que pueda utilizar para comparar y para determinar si ese estado es de riesgo alto de crisis epiléptica o bajo, ¿no? Y como digo, como acabo de decir, una vez tienes esas medidas determinadas, pues ya pasas a discernir entre un estado de riesgo u otro. Una vez sabes qué nivel de riesgo tienes, pues ya se pasaría a decidir si hay que enviar una alerta para que el paciente y su entorno tomen las medidas oportunas porque hay una crisis o simplemente no. Entonces vamos a ver un poco más en detalle cómo son esas tres fases del algoritmo de predicción. Algo de nuevo sencillo para que se pueda seguir sin ser demasiado en detalle, ¿no? Entonces, aquí os enseño dos gráficas, son de dos artículos. Ahí se volvió loco esto. Ahí. Son de dos artículos distintos. A la derecha, aquí arriba en esta serie de datos, se muestra un electroencefalograma en bruto, cómo se mide, digamos, según se mide, ¿no? Según sale del electrodo.
y como se puede apreciar aquí, la información está muy, muy difusa, no se puede llegar a distinguir una onda. Hay muchísimo ruido, el nivel es altísimo de ruido y ese ruido es lo que te tapa la señal y por lo tanto la información. Entonces, para poder trabajar con esto lo que hay que hacer es eliminar todo este rizado que hay en la onda y, como digo, limpiarla de esas interferencias lo máximo posible. Entonces, una cosa que es lo que se suele hacer de primero es limpiar las ondas que forman parte de esta onda a la vez con frecuencias de en torno a 50 Hz. ¿Y por qué 50 Hz? 50 Hz es la frecuencia de la red eléctrica, ¿vale? La del enchufe va con esa frecuencia. Es simplemente para tener presente lo sensible que son estas medidas. Entonces, lo primero que se hace es eliminar esas interferencias. En este gráfico, el de la izquierda, es algo muy parecido, lo que pasa que la onda se representa en forma de frecuencias y potencias en este eje, ¿no? Entonces, como podéis ver, aquí alrededor de 60 Hz, y ahora es 60 Hz en vez de 50, porque resulta que este artículo es de unos investigadores de Estados Unidos, y en Estados Unidos la corriente red está a 60 Hz en vez de 50, pero el principio es el mismo, ¿no? Eliminar este pico de todas estas ondas en torno a los 60 Hz en Estados Unidos y otros países, o a los 50 Hz aquí en España, que te está impidiendo ver una señal que es la que realmente se corresponde con la realidad del voltaje, del potencial en esa zona del cerebro, ¿no? Simplemente comparando la señal pura, digamos, según se mide, con la señal después de ese filtro de 50 Hz, se puede apreciar un cambio más que notable. Aquí ya se puede distinguir una onda, ¿no? Sigue habiendo un poco de ruido, un poco de rizado, pero ya se puede distinguir claramente una sola línea y no pues aquí que no se puede ver nada, ¿no? Entonces, una vez se tiene las señales un poco más limpias, se pasa a realizar más tratamientos. En función del estudio, del objetivo que se tenga, se realizan una serie de tratamientos u otros, ¿no? En este caso es de un estudio para control de un robot con electroencefalograma y necesitaban las ondas alfa del cerebro. Entonces lo que hicieron es tomar de esta onda solo las ondas alfa. Las ondas alfa se caracterizan por estar más o menos entre los 5 y los 15 Hz. Entonces lo que hacen es algo similar a lo que se hacía aquí, solo que en vez de eliminar solo una frecuencia, se quedan con las ondas que están en un rango de frecuencias. En este caso, como digo, entre 5 y 15 Hz. Luego, lo que viene después de este preprocesado, una vez tú tienes la onda ya limpia y lista para utilizar, es definir unas características, una serie de medidas que el ordenador va a utilizar luego para buscar indicios de que pueda haber una crisis epiléptica o no. ¿Por qué se necesitan estas medidas? Muy sencillo. Una persona, un ser humano, viendo este gráfico es perfectamente capaz de distinguir entre esta parte de aquí en la que parece que la onda es menos estable, no es tan simétrica, o esta de aquí que parece perfectamente senoidal, que es una onda claramente, aquí pues como que hay cosas raras. Eso cualquier persona lo puede ver, independientemente de si es experto en el tema o es la primera vez que ve un gráfico de este tipo. Pues con el objetivo de que el ordenador pueda distinguir entre este tipo de onda y esta, y bueno, y otros, digamos, otras propiedades de la onda en las que tampoco nos vamos a meter porque sería, bueno, meterse demasiado en detalle, pues con ese objetivo se definen lo que son las medidas o las características, ¿no? Una medida, una característica puede ser algo tan sencillo como el valor medio de la onda, el número de picos que se supera, o sea, el número de veces que superan los 20 microvoltios, por ejemplo, en un segundo,
o el número de ondas que se dan de forma, digamos, perfecta, sin alteraciones como aquí, en un determinado instante, o pueden ser medidas mucho más complejas, ¿no? Y esto, bueno, es un ejemplo que saqué de otro artículo. Lo puse aquí porque es curioso, ¿no? Se llama complejidad, ¿no? Es una medida también un poco más compleja, ¿no? La complejidad de la onda X es, pues, h de x menos, bueno, esta suma, este sumatorio, y h de x, bueno, la entropía de la onda se llama así, y bueno, es esto de aquí. Tampoco quiero meterme mucho en los detalles porque al final el objetivo es que lo pueda entender cualquiera, aunque no esté relacionado con este tema, ¿no? Y bueno, lo que decía, esas medidas pueden ser tan simples o tan complejas como se requiera. No necesariamente las medidas más complejas son mejores o permiten predecir mejor. Lo que hay que hacer es probar y adaptar las medidas al paciente, ¿no? Y eso es lo que se hace, bueno, en parte del entrenamiento. Una vez tienes las medidas seleccionadas, lo que se pasa es a lo que es ya el algoritmo. El algoritmo simplemente lo que hace es discernir entre una medida que se corresponde con un riesgo de epilepsia, de crisis epiléptica alto, o una medida que se corresponde con riesgo bajo, ¿no? ¿Y cómo consigue hacer eso? Pues definiendo un criterio, ¿no? Un criterio de distinción. Ese criterio se va a calcular mediante lo que es el entrenamiento. Seguramente el que haya escuchado hablar de inteligencia artificial también escucho hablar de que son algoritmos que hay que entrenar, ¿no? que tienen que aprender. Pues el entrenamiento es simplemente eso, es definir el criterio que te va a hacer distinguir entre un estado o el otro. ¿Cómo se realiza ese entrenamiento? ¿Cómo se calcula ese criterio? Pues aquí pongo un ejemplo así bastante sencillo y que creo que es bastante claro, ¿no? Tú imagina que tienes dos características que definiste, las que sean, y conoces también el estado de cada medida que hiciste. Hiciste una serie de medidas, ¿no? Supongamos que las X negras son un estado normal y los puntos rojos un estado precedente de crisis epiléptica o de crisis epiléptica. Sí. Entonces tú con esas medidas las dibujas, ¿no? Y eres capaz de definir una línea que te separe ambos campos, ¿no? El campo de zona de riesgo de crisis epiléptica y zona de no riesgo o de bajo riesgo. Pues eso es lo que hace el algoritmo, ¿no? Con ese entrenamiento, cuantos más datos tenga mejor, y cuanto mejor calidad tengan esos datos, también mejor, va a definir una línea, un criterio que le permita distinguir entre un estado o el otro. Entonces, una vez tienes el criterio definido, simplemente lo que haces es ejecutar el algoritmo, ¿no? Entonces vas haciendo medidas, ¿no? Entonces pones el puntito, en este caso gráfico, de la medida y, bueno, pues en este caso salía que no hay riesgo de crisis epiléptica. Sigue evolucionando en el tiempo, sigues haciendo medidas, el punto, digamos, tu medida, tu estado se va desplazando, aquí sigues sin tener riesgo de crisis epiléptica y, bueno, llega un punto en el que se entra en la zona, se cruza el criterio, el límite, y se entra en la zona de riesgo de crisis epiléptica. Entonces aquí sería cuando se dispararía todo el mecanismo de alerta y, bueno, de alarma en el dispositivo de predicción, ¿no? Eso sería un poco así a nivel simplificado cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial para predicción de crisis epilépticas. Obviamente es un caso simplificado, realmente en la práctica no vas a tener dos características, vas a tener 50, 100 y posiblemente más. Entonces, bueno, dibujar 100 características es complejo, entonces por eso me quedé con dos. Y la otra cosa que iba a cambiar también
es que no va a ser una línea recta lo que, digamos, el criterio de distinción. Va a ser una línea mucho más compleja, seguramente haga curvas, sube, baje y bueno, por eso es tan importante la fase de entrenamiento y por eso a veces se prolonga tanto en el tiempo, ¿no? Para conseguir recoger la mayor cantidad de datos posible y definir bien esa línea, porque al final, en función de cómo definas ese criterio, vas a ser mejor o peor prediciendo las crisis, ¿no? Y bueno, ahora sí, a modo de recapitulación, pues voy a resaltar un poco las dificultades que tiene un predictor de crisis epilépticas, ¿no? Y la primera es en el punto de tomar la señal y limpiarla, ¿no? Gestionar esa señal y acondicionarla para eliminar todo el ruido posible sin eliminar lo que es la propia señal en sí, sin alterarla, es algo fundamental. Si no se consigue hacer eso bien, el resto de puntos que vienen en el flujo de trabajo del algoritmo va a ser, vamos, un poco, bueno, mucho más difícil de lo que ya es. Entonces, es muy importante tratar muy bien esa señal y eliminar al máximo los ruidos. El siguiente punto es que es muy difícil, digamos, diseñar un algoritmo si no es flexible, que funcione bien con todos los pacientes. Entonces, lo que hay que hacer es darle la mayor flexibilidad a la herramienta para que se pueda adaptar a cada paciente y a cada tipo de epilepsia, ¿no? Es necesario también seleccionar bien las características y seleccionar bien los canales. Como decía antes, hay algunos canales de crisis, de electroencefalograma que van a permitir detectar mejor las crisis y no tienen por qué ser los mismos que los que permitan predecirlas. Entonces, hay que estudiar cada caso y dar, como digo, al algoritmo la mayor flexibilidad posible, ¿no? Aparte, esa flexibilidad debe ser una flexibilidad dinámica, porque si digamos, se selecciona el mejor algoritmo para un paciente en un momento dado, ese paciente con el paso del tiempo va cambiando. Se van dando distintas fases en el desarrollo de la epilepsia, se puede cambiar el fármaco o los fármacos y eso desde luego que tiene un impacto muy importante en cómo evoluciona la epilepsia y en el tipo de crisis y desde luego si quieres seguir prediciéndolas correctamente tienes que ser capaz de adaptarte a esto. Y luego por último punto, aparte de un desafío, es algo que casi nunca se hace, es incorporar modelos de comportamiento de cerebro a distintas escalas. ¿Y por qué es importante esto? Lo que normalmente se hace es coger la señal en sí, la señal que midas de electroencefalograma o como decía antes, de lo que sea, y utilizar la información de esa señal o medidas que haces sobre esa señal. Si consigues un modelo que tomando los datos pues, por ejemplo, el voltaje en el electroencefalograma te permita calcular alguna medida de la intensidad o de la excitación de un conjunto de neuronas, estás obteniendo otra fuente de información que de otra forma no podrías medir y que posiblemente sea muy importante o te facilite mucho el poder predecir una crisis o no. Entonces, bueno, esos son un poco los desafíos principalmente. Son 4, parecen pocos, pero realmente resolverlos todos a la vez es complicado, ¿no? Y bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta que queréis hacer, algo que se quiera aclarar. Mira, yo, Carlos, lo que te quería preguntar es si vuestro campo de trabajo va a ser pacientes desde la infancia a cualquier edad o un campo delimitado a partir de una cierta edad. Es algo que, como te digo, estamos estudiando todavía. Es posible que para iniciar, como digo, ya de por sí los distintos tipos de epilepsia
lo complican mucho, es posible que para un inicio nos centremos pues, en un determinado rango de edades o, bueno, no lo sé, está aún, como digo, por definir. El objetivo pues, un poco más a largo plazo de cara a un dispositivo final que pueda utilizar, es que lo puede utilizar cualquier paciente. Sí, porque hay, a mí las madres sobre todo me dicen, es que no hay un dispositivo para niños, tal. Sí, Y, sí, claro, a ver, trabajar con niños es siempre más complicado, pero bueno, al final tienen tanto derecho como los adultos bueno, a poder tener un dispositivo que les permita, pues, incluso como dices tú, los padres, las madres también se quedan más tranquilos y bueno, le das más independencia. bueno, pues no sé. Ana, No si estás por ahí. tenemos, sí. No tenemos de momento preguntas. Muy interesante la ponencia. Felicidades, Carlos. Muchas gracias. Y yo, si quieres, pasaría ya a despedir las jornadas o si alguien quiere aportar su último granito de arena a toda esta semana que hemos estado haciendo. Si Bueno, no, Santiago, exacto. ya iba a proceder al cierre de la jornada. Daros las gracias a vosotros como patrocinadores, a MJN, y también pues a la ponencia del martes, que fue muy interesante, a ti, Ana Rodríguez, al doctor Jesús Eirís y al doctor Juan Castor Rivadulla, que estuvieron el miércoles, al doctor Francisco Javier López y a la doctora Siana Rodríguez, que estuvieron ayer, y por supuesto al doctor Rubén Hernández, que estuvo hoy con nosotros. Bueno, la doctora Botana pues no pudo venir, pero bueno, nos dejó una grabación muy interesante y a Carlos Ribeiro, que están comenzando el estudio, pero parece un estudio con mucho futuro y aunque esto lleva un largo plazo, pero seguro que se alcanzan grandes metas. Y muchas gracias a todo el mundo. Gracias a todos. Y bueno, si Dios quiere, pues yo ya me considero un gran trabajador y ya a partir de la semana que viene, pues ya iremos preparando pues lo del año que viene, que me gustaría que fuera un congreso ya, pasar algo más, es quizás más ambicioso, pero se intentará. Y si no, de todas formas, las jornadas, pues sí que seguirán. Pero bueno, vamos a intentar esa meta. Si no puede ser el año que viene, al siguiente, pero vamos a trabajar para que haya un congreso de neurociencia. Muy bien, Santiago. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un Muchísimas placer. gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. gracias.